Gigantes Podcast, baloncesto hablado. Ladies and gentlemen, good morning and once more welcome on board of Eurostar 9126. His level of commitment to this is practically unmatched. Life hasn't been easy for us, and life hasn't been easy for him on this journey. Esto es El Reverso, conducido por Gonzalo Vázquez y Andrés Monge. An African American family ran by a single, uneducated female who started a family as a teenager. We weren't supposed to make it. We were supposed to be statistics, and I was determined that that wouldn't be the case for my sons. Buenas noches, Andrés. Muy buenas. Bueno, voy a empezar con un título: Los Suns y la incógnita Big Three. Me suena. Así titulamos. Qué mal envejecen algunos. Claro. No van a ser todos como este de Pritchard la semana pasada. Fíjate si es majo Peyton Pritchard. No, lo que se portó totalmente con nosotros. Phoenix y la última suma. Nos vimos obligados a hacerlo, pues porque, en fin, hay muchas expectativas en este tipo de apuestas. Cuando llega Bradley Beal, tienes un nuevo formato Big Three. Me apena un poco porque en aquel programa llegamos a utilizar casi como una especie de manual las lecciones que habían dado otros Big Threes en Boston y en Miami. Era la idea. ¿Qué habían enseñado esos grandes ejemplos? Bueno, Andrés, ha pasado el tiempo suficiente para decir que aquello no ha funcionado, no ha salido bien. Hemos visto, hemos leído un poco de todo, un cementerio por ellos. Esta misma semana leíamos a Zach Harper, un titular de estos, que podrían ser los Suns el fiasco más caro de la historia. Pero todo esto, todo lo que ha ocurrido con ellos, también nos enseña al final lecciones, nos alerta de cosas, siempre, esta liga. Como por ejemplo, que 3 anotadores de superélite pueden no funcionar ni como suma ni como producto. Que pueden hacerlo, pero que a veces no son suficientes. Es que, no sé, yo recuerdo, vamos, muy lejano ya, esto en los 80, English, Eisel, Van de Wyk, funcionaban, hacía cada uno sus números, pero no eran precisamente aspirantes al título. El caso de los Warriors también. Acuérdate. También, que tienes que estar muy seguro de que la disponibilidad de los 3 va a ser máxima, y en caso contrario de que falte 1 o 2 regularmente, oye, que el equipo al menos rinda. En caso contrario, se te queda la hipoteca más cara de la liga y deja también en cueros a un roster cogido con pinzas, sobre todo después de la tragedia o lo sucedido con un Nurkic, que no te funciona en absoluto. Sí. Que ese fracaso, al final Andrés puede acabar barriendo a todo entrenador, sea Vogel, Budenholzer o quien venga. Incluso se puede cargar a una estrella fundacional, que es el año un poco más delicado de Devin Booker. Y de los 3 grandes, pues sí, hay un nombre, una vez más destacado, como es el de Kevin Durant, que vuelve de algún modo a quedar o a estar en la estacada sin que él sepa muy bien por qué. No imaginaba esto. Es un año peor que el primero y al mismo tiempo peor que el segundo. Y él personalmente, su figura, arrastra una vez más el juicio público de haber cometido otro error. Bueno, como si tirásemos hacia atrás y encontráramos una cadena de ellos. El suyo siempre ha sido un caso fascinante, Gonzalo, no solo por su dimensión como jugador, que es por completo histórica, porque estamos hablando de uno de los más grandes de siempre, sino especialmente por complementar esa acción en pista con una personalidad muy compleja, una personalidad introspectiva, con tintes oscuros potenciados por él mismo, hasta el punto todo esto que estoy diciendo de crear un cóctel pues que bien podría haber acabado siendo injusto con lo que el propio Durant representa, porque siempre ha sido un personaje interesantísimo, Gonzalo, y ahora en mitad otra vez, para su desgracia, de una tormenta de difícil solución, la que hay en Phoenix, yo creo que su caso vuelve a merecer bastante atención. Como para hacerlo protagonista una vez más de nuestro programa, una especie de Durant en la encrucijada, en una edad ya muy delicada, casi crepuscular, aunque las cosas han cambiado mucho. Sí. Está en esos 36 años, 17 de carrera, y aquí la pregunta que habría que hacer de inicio es si ha caído, si se le ha echado encima ya a Durant el ocaso de carrera, si ha bajado Andrés sus prestaciones. ¿Es un jugador menor? Yo diría que no. Claro, es que tú lo ves jugar y es un poco Durant de siempre. Es el escenario familiar, recibe ayudas constantemente, es una amenaza
a los 3 niveles que comentábamos la pasada semana y su eficiencia anotadora, digamos que continúa intacta. No se resiente. Además es que te das cuenta un poco viendo al equipo, ¿no? O sea, tiene a su lado una réplica más pequeña que siempre ha sido como muy productiva en el caso de Devin Booker y un Bradley Beal que ha estado disponible este año en torno a un 70% de los partidos. Entonces, claro, nos lleva a preguntarnos muchas veces si tiene un mal equipo. Tú echas un vistazo al resto de jugadores, por lo menos algunas piezas, Andrés, una de tus favoritas que sueles mencionarme mucho, un Grayson Allen, que lo querría media liga, un Royce O'Neal, qué decir de Tyus Jones, que lo dijimos en la previa, ellos realizaron algún movimiento por traer a Nick Richards. Da igual, han sido la viva imagen de la impotencia. Un equipo muy completo, Gonzalo, y quizás lo que más dudas ha podido presentar es la rotación del 5 para un técnico, sobre todo como Budenholzer, ¿eh? Porque tú te fijas en los 5 que le han funcionado a Budenholzer y Nurkic ahí escamaba un poquito. Claro, y para colmo no tienen el control sobre ninguna elección de primera ronda en los siguientes 7 drafts. Que la primera que tienen, que es la de 2032, está impedida para el traspaso, mientras ellos estén por encima del segundo Apron. Claro, si tú admites esto, si tú tienes el valor de reaccionar a tiempo, de recular, pues hombre, llegas a escuchar al mercado. Y si por Kevin Durant sacas un retorno digno, importante, pues adelante. Da igual, bueno, tampoco pudieron. De todas formas, es muy importante recalcar aquí que la disponibilidad de Kevin Durant en el mercado no se debe a su propio rendimiento. Él está, de hecho, casi calcando las cifras del año pasado cuando acaba formando parte del segundo mejor quinteto de la liga, es decir, en top 10 NBA. Sí. Se debe todo esto a que los Suns no están funcionando efectivamente a nivel colectivo y necesitan cambiar. Cuando no te funciona algo, Gonzalo, tienes que mover piezas. En ese sentido, siendo Durant el jugador más mayor de ese teórico Big Three, conservando ese gran nivel deportivo que conserva, pues es el que más papeletas tiene para salir. De hecho, vamos a recordar en este punto un solo dato, Gonzalo. De los 13 partidos que Phoenix ha jugado sin Kevin Durant este curso, solo ha ganado 2. Sí. 2 de 13. Es su ausencia la que más ha notado. Dentro de una estructura que ha tenido y tiene, reconozcámoslo, grietas por todas partes, sobre todo a nivel defensivo y a nivel de pintura. Durant ha sido uno de los pocos factores estables desde un prisma realmente competitivo que ha tenido la franquicia este curso. De hecho, todo acaba teniendo que ver con las aspiraciones y expectativas de un roster que arrancaba el curso, decías, como el más caro de la historia de la liga, pasando los 400 millones en gasto entre nóminas e impuesto de lujo. Claro, para un equipo con semejante desembolso, Gonzalo, no ocupar siquiera puestos de play en el oeste es una tragedia. Y de ahí que Phoenix no es que buscase quitarse a Durant, es que al menos estaba en la obligación de escuchar ofertas en febrero si estas llegaban, Gonzalo, y llegaron. La más famosa, Golden State. Golden State fue claramente a por Kevin Durant, teniendo el propio Durant la última palabra. E incluso Minnesota, otra franquicia que podríamos decir ha estado superada por las expectativas, llega a tener conversaciones con Phoenix para juntar a Kevin Durant con Anthony Edwards. Y no es descartable, de hecho yo sinceramente estoy convencido de esa apuesta personal, de que en verano Minnesota va a volver a ir a la carga. Además es curioso porque Durant lleva tiempo como sintiendo una necesidad por aclarar siempre las cosas. Sus decisiones, aun cuando no las toma, lo digo por la negativa, a ir a los Warriors, que no tiene nada que ver con rechazar un regreso porque no quisiera ver ni en pintura a Draymond Green. No, esto no es. Los dos se han reconciliado hace mucho tiempo, fueron compañeros en Tokio. Hay mucho en todo esto del allá donde fuiste feliz, no quieras volver. Feliz porque consiguió lo que consiguió. Claro. Y el escenario lo merecía. Infeliz porque nunca obtuvo el reconocimiento que él creía merecer. Yo creo que es tan sencillo como que, llegado el caso, pues es un poco lo que comentas, ¿no? Durant pretende valorar otras opciones y sentía esa misma urgencia en los Warriors que la que podían sentir los Suns. Porque lo era, ¿eh? Cuando la urgencia podía ser huir del desastre. Y digo desastre porque, en fin, hemos ido conociendo también otros detalles. Mira, por ejemplo, nos llamó mucho la atención esto que pasaba por redes un Chris Haynes, que en plena debacle, desde el 1 de febrero ellos los 14 siguientes partidos iban a perder 11, Budenholzer supimos que había implorado a Booker dejar de ser tan vocal en los tiempos muertos para que los demás pudieran oírle. Esta es de las filtraciones más patéticas que yo ya he sido testigo, que su voz se impusiera a la del entrenador como una voz de mando. Luego vimos ese gesto feo antes de la remontada ante los Clippers. Digo gesto feo, Andrés, porque a veces tenemos que ver la secuencia completa de las cosas. Siempre hay que hacerlo. Muchas veces ocurre lo mismo. Vemos el corte del vídeo, dices, ostras, qué feo, ¿no? Lo que acaba de hacer Durant. Y luego se quedan absolutamente hablando Budenholzer y él, y no había ningún problema, lo explicaba, ¿ves?
la necesidad de explicar todo. We competitive as two individuals who want to see things done the right way. And sometimes my way ain't the way that Bud want to do it, and vice versa. And he allows me as a player on the team, a veteran on the team, to voice my opinion. If we both didn't care, we would never have stuff like that. Y que no hay ningún problema entre los dos, ni un técnico y un jugador veterano. Siempre ha pasado, Gonzalo, en el baloncesto es normal, además, que pase. Sin embargo, vamos a decir que este no es un programa por los Suns, sino que lo es por Durant, por preguntarnos un poco por su futuro, echar un vistazo al pasado y sobre todo a su presente. A esa especie de deportista fascinante que hoy día representa, Andrés, a una especie de falsa evolución de su personalidad de siempre. Sí. Que esto puede llegar a desconcertar. Yo simplemente creo que el cambio más grande de Durant es haberse hecho con los años mucho más vocal, pero no su personalidad, que ha sido siempre, ha tenido un punto solitario, desgarrado, triste, como enfrentado a alguna especie de dolor existencial. Un poco oscuro. Pero cuando le han ido dando caña, ha habido analistas que se sentían como obligados a salvarlo de la quema de los Suns. Sí. Decía uno, Durant merece mucho más crédito del que recibe, un crédito que entierre de una vez una especie de manto crítico que lo ensucia por algunas alianzas fallidas. Aquí está la clave. No sé hasta qué punto es necesario recordar que tenemos en pie en activo al anotador más letal de siempre, para el que no ha habido corte o caída tras su rotura del Aquiles. Estoy muy de acuerdo con esto que te digo de analistas que rompen un poco el guión de los equipos que tienen que cubrir para marcarse de urgencia una especie de columna de opinión. Por ejemplo, la que realizaba recientemente un Marc Medina, diciendo que el Kevin Durant que vemos hoy es el jugador que permanece a salvo del tiempo. Y decía, su deseo de seguir haciendo del baloncesto su vida y la dedicación exclusiva para el éxito suyo y del equipo hacen incomprensibles algunas narrativas en contra. Que todo esto, Andrés, llama la atención. Como empieza con Tatum, por ejemplo, que sean otros quienes vengan a defenderlo. Esto, que es una cosa que tú y yo también hemos vivido desde nuestro punto de vista, esa acidez que provoca ver esa cantidad de piezas demasiadas que cargan contra él o contra otros, que de forma sibilina, ¿sabes lo que vienen a decir? Le vienen a acusar de la triste realidad que sufre hoy. Bueno, yo creo que ha habido, Gonzalo, y en realidad hay, se podría decir, una buena parte de la opinión pública, sobre todo en Estados Unidos, claro, que ha hecho a Durant responsable de todo el caos, Eso es. podríamos decir, que ha vivido tras salir de Golden State. Él, recordemos, sale de Golden State de verano de 2019 y creo que se ha puesto en duda, por supuesto, a posteriori, que siempre es un detalle importante, qué tipo de jugador preferiría una aventura con la volatilidad de Kyrie teniendo en casa una de las estrellas más fáciles de convivir como Stephen Curry. Yo creo que muchos no le han perdonado o no han acabado de entender eso. Gonzalo, ¿por qué te vas con Kyrie, que es una moneda al aire, cuando tienes ya a Stephen Curry, que es un bendito? ¿O qué tipo de liderazgo ha dejado de ver en esas aventuras en Nets o ahora en Suns? Sí. Se le ha podido cargar incluso con la disfuncionalidad de esas dos franquicias en ese periodo que ya asciende a 6 años. Siendo evidente, Gonzalo, pues hombre, que aunque pueda tener una cuota de culpa, obvio que todos tienen, esta no es ni mucho menos la gran porción del pastel. Fijaos en el nivel de Kevin Durant los últimos 6 años. Ha existido con él esa permanente tesitura, Gonzalo, del perro del hortelano, que ni come ni deja comer. Si estaba en los Warriors, mal, porque compraba anillos, se le quitaba el mérito. Si salía buscando caminos por sí mismo, también mal, porque si no funcionaba era culpa suya y se recriminaba ese cambio. A Durant, en realidad, la etapa Warriors le pudo generar bastante más descrédito que crédito, a nivel de opinión pública, digo. Y siendo él quien es, una persona que ha prestado especial atención siempre a ese run mediático, Gonzalo, creo que eso le ha acabado pesando mucho. Por eso cuando él decide, yo creo que buscando paz mental, poner rumbo a Brooklyn para iniciar un camino junto a un amigo, como era Kyrie, lo hace tratando de seguir siendo el mejor jugador posible, porque ahí, permíteme, va una de las claves en la carrera de Kevin Durant, uno de los mejores jugadores de la historia, que él, siendo uno de los mejores de siempre, ha tenido un liderazgo basado única y exclusivamente en lo que hemos visto en pista, Gonzalo, su acción. Ni mucho menos en lo vocal, ni mucho menos fuera de escena, no es un líder como LeBron, tampoco es un líder como Curry, pero Durant siempre ha hablado con su juego, simplemente con su juego, pero él, paradójicamente, Gonzalo, ha prestado siempre mucha atención a lo que tuvieran que decir otros de lo que hacía fuera de pista, y eso creo que ha dañado bastante su carrera. Yo creo que puede sorprender reconocer que es un tipo que sigue encerrando, Andrés, una excepcional timidez. De hecho, su baloncesto ideal, ya te digo yo cuál sería. Sería absolutamente silencioso. Vamos a jugar maquinalmente y punto. Por eso siempre he creído que el trash talk
en su caso, ha sido una especie de artificio. Desde las primeras veces que uno lo veía, recuerdo aquel fake tough guy llamándole a Chris Bosh en Oklahoma y decías, ¿cómo fake tough guy? Se nos está diciendo el malote. Pero hay detalles de su personalidad no tan conocidos que se pueden intuir fácilmente. Por ejemplo, Durant es un tipo que prefiere acercarse a sus compañeros, sean jóvenes o veteranos, en la intimidad del vestuario, para referir o aclararles cualquier detalle. Es mucho más de trato individual que de escaparate. De hecho, Durant nunca ha estado diseñado para el speech. En esas charlas, siempre es un tipo que se muestra dialogante, constructivo y nunca rechaza culparse. De hecho, esto casi que lo prefiere. O sea, puede interrumpir una charla técnica en la que, en fin, el entrenador esté refiriendo el tema de las pérdidas y él interrumpirle para decir, no, es cosa mía, my bad, tengo que estar más atento. Y sobre todo, en los fallos del tiro, de sus tiros. Si siente tal dolor, tal disgusto puntual que le sale de dentro subrayarlo, como por compensar alguna culpa. Si él siente estar fallando, digamos, a su estándar, no solo se martiriza Andrés, sino que asume la culpa en público. Pero mucho más que sus aciertos, o que sus logros, o que exhibiciones en partidos, en tantos y tantos, Andrés, que ha ganado él. Nurk with the rock, finds Durant, racing up for the win. Got the lead. Por eso, una forma de culpa que habría sido un tormento insufrible, este año digo, estoy convencido que habría sido largarse. Haberse largado. En Phoenix digo, O sea, si esto se cae, yo caigo con ello. Pero no voy a abandonar el barco en pleno naufragio. No voy a dar el lujo a tantos y tantos trolls de acusarme otra vez de rata. Porque sigo convencido de que él sigue haciendo todo lo posible por evitarlo. Parece mentira, tener que decir todo esto, porque a fin de cuentas, lo has dicho, estamos hablando de una leyenda. Hombre. Tipo al que yo todavía no me he sentado a rankearlo. No me interesa tampoco, solo un aspecto, el anotador. Bueno. Hace unas semanas, por cierto, pues esto como es numérico, pues puede resultar como más sencillo, ¿no? Sí. Por lo menos para defenderlo. Lo veíamos superar una barrera que es absolutamente natural. O sea, ya digo que no sé hasta qué punto simbólica, porque él ha sufrido pausas por lesiones. No me quiero imaginar lo que habría sido no haberla sufrido, o sea, de haber tenido una continuidad a modo LeBron. Y por eso cuando lo vimos entrar en ese elenco al que pertenece, nosotros lo teníamos muy claro que ese era su sitio desde el primer día. Absolutamente. Bueno, él ha sido el octavo jugador en la historia en rebasar los 30.000 puntos. Hace justicia en realidad a una condición, la de anotador, puro anotador, en la que directamente puede mirar a los ojos a cualquiera en la historia. Pero a cualquiera. vamos. De hecho, Durant, para que no nos olvidemos, para que pongamos un poco en contexto esto, con 25 años ya había ganado 4 coronas de máximo anotador de la liga. A nivel histórico, con 25 años, ya solo tenía 2 jugadores por delante, Michael Jordan y Will Chamberlain, con 25 años. Pero es que no solo ha sido volumen, no se puede mirar por la cifra exclusivamente, Gonzalo. Es que el peso de su condición lo deposita la suma de ese volumen con las formas. Por ejemplo, es una de las cimas históricas en la triple amenaza, aro, media distancia y triple, la excelencia sobre el bote para su tamaño y junto a volumen y formas, por supuesto, el tercer pilar, Gonzalo, la productividad. Durant en su carrera está por encima del 50% de acierto medio en su carrera y del 38% en triples, que para ser un jugador de calibre principalmente exterior, que lo es, y unos baremos superiores en su carrera a los 27 puntos por noche, eso es un auténtico disparate, Gonzalo, porque la consistencia es algo legendario en Durant. A estas alturas acumula Durant 15 temporadas promediando al menos 25 puntos por partido. 15. Este curso podría ser el 16º. Por delante, en toda la historia de la NBA, solo tiene un nombre: LeBron James. Se mire por donde se mire, volumen, formas, productividad, incluso gusto, estética, en lo que a cumbre anotadora se refiere, Kevin Durant debe estar como mínimo, muy mínimo, en el podio histórico. Pues mira, dices 30.000 puntos, ¿no? Este fue el motivo por el que, en fin, pues McMahon realizaba una de estas piezas corales, un sondeo entre jugadores, una decena de ellos, una decena de compañeros, de rivales, de testigos de Durant en estos últimos 17 años. Exacto. A mí el McMahon, cuando sale del activismo Maverick, es cuando más sano me parece. A mí también, sí. Para ver qué es lo que piensan sobre Kevin Durant, por si era posible extraer alguna diferencia
entre esas toneladas de líneas que hemos visto por parte de los analistas durante tantos años, que hayan podido disfrutarlo y sufrirlo al mismo tiempo en pista. Mira, hay una definición de él que me encanta, que la daba Kyrie Irving, y desde aquí, por cierto, todo nuestro ánimo para su recuperación, porque es un drama siempre cualquier lesión, Gonzalo, pero el baloncesto necesita más que nunca a sus genios en pista. El caso es que Kyrie definía a Durant básicamente como una pieza de museo aún en movimiento, como una especie de monumento al anotador que aún poder disfrutar en vivo. Me encantaba, decía, un tipo de 7 pies con ese manejo de balón, capaz de anotar desde cualquier sitio y un enorme competidor, como proyectando todo lo anterior. Gonzalo, me encantó esa definición. Pero si juntamos unos cuantos compañeros que han compartido pista y vivencias con él, sí es cierto que se puede sacar una buena panorámica para valorar qué dimensión tiene este ultra anotador eficiente, Gonzalo. Mira, por ejemplo, James Harden, que comprueba el nivel de impacto de aquel primer Durant, ¿no? El de Oklahoma, el más imberbe, y que luego vuelve a coincidir con él en Brooklyn, contaba que entonces su cambio de ritmo y de dirección estaba bastante infravalorado, que se le subestimaba ahí. Decía Harden que su crossover obligaba a la perfección al defensor porque cualquier separación tras ese movimiento que le daba opción al tiro y por cuestión de tamaño ya estabas perdido. Claro, eso es dificilísimo, Gonzalo, y está muy bien resaltado por Harden. Me gustaba porque él destacaba también lo anómalo, en aquellos días todavía más, de ver a un jugador de ese tamaño con ese cóctel de manejo y tiro, porque ha habido grandes que sean buenos manejadores y grandes que sean buenos tiradores, pero hasta ese nivel de ambos recursos, Gonzalo, eso ya es otra película, ¿eh? Y el Durant de Oklahoma, desde un prisma de virtud más tamaño, yo creo que era un auténtico alien. Estoy encantado con que recurriese al compañero de todos, un tal Jeff Green, que coincide con él en los Sonics, en los Thunder, en aquel periodo tan bonito, ¿no? Entre 2007 y 2011, 10 años después en Brooklyn, un escenario muy distinto. Pero hablabas de aspectos subestimados. Green viene a destacar su manejo, que es rarísimo ver a un tipo que ronda los 7 pies, un manejo de balón, decía, como el suyo, sobre todo en las detenciones, en las paradas, que le permitan el tiro en su situación deseada. O sea, Andrés, que haga al defensor imposible el tapón. Posible. No por estatura, que también, sino por el arte de la separación. Dice, no he visto a nadie tan alto que combine ese poder con la suavidad de sus formas. Smooth, ¿no? Otro que aparece en el sondeo es esa leyenda de Oklahoma llamada Nick Collison. Sí, bueno. Es el ejemplo perfecto de haber sido jugador para terminar cuanto antes formando parte de alguna gerencia. Él viene a destacar esa tendencia de buscar a jugadores que realmente transforman el juego, como diciendo que habría que mencionar a Kevin Durant, ¿no? Por el paso al futuro de hombres altos que mezclan manejo y tiro exterior a un nivel muy superior al pasado, diciendo que su caso puede ser inalcanzable para el resto. Que lo que debe asombrar con él es algo así como tener un 7 pies que actúa como un exterior, que hemos visto, por supuesto, más casos, y en fin, es uno de los grandes saltos de época o al futuro, ¿no? Pero cuando te quieres dar cuenta, él, en concreto él, se te marca un repentino drive que lo dispara hacia canasta para el mate. Durant with a beautiful crossover and then goes underneath the rim and throws it down with the stuff. Que marcan una especie de corte histórico para réplicas posteriores y que hay que mencionar siempre a Kevin Durant. Absolutamente. Esto puede tener un encanto si nos ponemos un día a ello, porque hay quien te viene a decir que puedes tirar hacia Kevin Garnett, puedes seguir por Dirk Nowitzki, pero tal vez sí haya que contar con un Kevin Durant, aunque a veces nos dé la impresión de que abre una categoría específica para él. Absolutamente, es un jugador un poco punto de inflexión en bastantes cosas, Gonzalo. Después de esa etapa llega a los Warriors, en el verano de 2016 se le pone rumbo a Golden State, un movimiento que crea un auténtico seísmo en su día. Durant se unía al equipo del 73-9, que venía a perder las finales, pero era un conjunto de calibre absolutamente histórico. Qué que sumaba... duro fue eso, porque era saber lo que iba a ocurrir en los siguientes 2-3 años. Ese equipo, 2-3 y los que hubieran querido, Gonzalo. Bueno. Los que hubieran querido. Ese equipo del 73-9 sumaba uno de los mejores anotadores de siempre y una pieza además que tú te la podías imaginar ahí a la perfección. Encajaba, era terrorífico para los rivales, ¿no? Era como quitar cualquier atisbo de esperanza. Porque estamos hablando de que mientras se mantuvieran sanos, eran imbatibles, Gonzalo. En sus primeros playoffs, los Warriors se marcan un 16-1, llegan a las finales sin perder un partido. Y al año siguiente vuelven a ganar el título con solo una serie de sufrimiento real. Aquellas tremendas finales de conferencia ante los Rockets. Porque las finales ganan 4-0. Solo evita el three-peat el tema físico. Las lesiones de Durant primero, la de Clay después. Pero Durant ahí estaba en plenitud y además estaba rodeado por armas de destrucción masiva, Gonzalo, una estructura de superélite, y Stephen Curry, que es otro de los picos históricos, también en plenitud. Curry
precisamente destacaba, por supuesto, el talento natural, pero me gustaba esto, el trabajo. Porque decía Steph, con estos jugadores las cosas no suceden por casualidad, bien lo sabe él. Como recordando, sí, tamaño, virtuosismo, pero este tipo se machaca, se machaca trabajando. Sí. Contaba Curry que la única solución con Durant era elegir la opción menos mala, pick your poison. Cuando te atacaba, partías de que todas las soluciones eran malas. Muchas veces no importaba la defensa que arrojase sobre él, contaba. Él anotaba del mismo modo y lo ha estado haciendo muchísimos años, lo que es aún más impresionante. Es que ese es otro detalle clave, la consistencia, la longevidad para estar en ese máximo escalón histórico de anotadores, Gonzalo. Porque Curry reconocía, y este es un melón yo creo que complejo por tratar, Sí. que era perfectamente razonable que se hablase de él como el mejor anotador por volumen de recursos de la historia del baloncesto. Yo lo tengo claro. Entre la élite de la élite. Bien podría elegirse ahí a Kevin Durant. Y simplemente eso, que contaba Curry, que algo sabe de esto, ya te revela la magnitud del asunto, Gonzalo. Por cierto que Clay aportaba también el matiz de la media distancia, apuntando que no ha visto ni ha vuelto a ver a alguien tan increíble, tan eficiente desde la media distancia, desde las zonas intermedias, considerando que tiende a ser un arte perdido, Gonzalo, por la influencia obviamente de la analítica, pero creo que dobla valor y se alinea un poquito con aquello de la pieza de museo que contaba antes Kyrie. Bueno, yo esto lo tengo claro, Andrés. En su caso, yo hablo de una diversidad de rangos. No he visto nada parecido. Por cierto, mencionas a Clay. Hemos sabido recientemente que ha tenido el detalle de entregar el anillo, su anillo de 2022, una réplica, a su doctor, al doctor Richard Fenkel, por el tratamiento en el Aquiles, Fantástico. que va más allá del milagro clínico. Sí, sí. Draymond Green tenía que aparecer. Claro. El caso opuesto, ¿eh? El demonio. Es que yo, Andrés, he cometido, reconozco, el pecado muchas veces de revisar su crimen aquella noche en Los Ángeles, aquel partido ante los Clippers, cuando es que se llena de balón, la caga totalmente y es incapaz de reconocer un error y está pendiente a que le recrimine algo. Es terrible aquello. Está esperándolo. Se le ocurre lo que sucede en el vestuario. Ese fue un punto y aparte. Fue el principio del fin. Sin duda. Pero vamos, ya decimos que no coincide únicamente los Warriors, que también en 2 ediciones olímpicas, en Río, en Tokio. El otro día le tiraba un piropo en redes. Yo prefiero piropos de esta naturaleza cuando dice Draymond que para Durant no existe el concepto de mal tiro. Eso tiene 2 caras, Andrés. Una, la de la selección de tiro propiamente, y 2, la ausencia de significado. O sea, que una mala selección de tiro no le afecte. Pero sí hemos visto tantos y tantos ejemplos. Por aquella canasta, Andrés. Bueno, qué tiro, la prórroga, Qué tiro. que tenemos que culpar a media uña. ¿Y cómo había podido cambiar la historia ese tiro? Es que eso era, básicamente. Dice Drake que tú como defensor te puedes pegar a él, hacer lo posible por incordiar su lanzamiento, que no lo consigues, que no le altera, que la mejor defensa resulta limitada contra él y que únicamente tienes que cruzar los dedos para que aquello no entre. Es exactamente lo que decía PJ Tucker entonces. De la etapa Brooklyn también recurre a Kyrie, que tiene Durant, la mala suerte de coincidir con el Kyrie más disperso, más mesiánico, más magufo, más enervante de carrera y en un periodo tan delicado como la pospandemia. Le habría venido de ensueño el Kyrie actual, el Kyrie de Dallas, que es un chico estupendo. No es aquel presunto líder ausente, que eso causa mucho daño. Dice Kyrie que Durant es lo más cercano a un científico que pueda haber. Alguien que merodea una especie de baloncesto de laboratorio, ese 50, 40, 90, de forma permanente. Claro que en eso que llaman eficiencia es una máquina de hacer puntos que parece imposible de caducar. Esa etapa de Phoenix coincide con la de Brooklyn en no alcanzar las expectativas colectivas, solo que de un modo aún más pronunciado. Pero me interesaba lo que explicaba Devin Booker, Gonzalo, sobre coincidir con Durant, porque decía que todo el mundo ha intentado hacer lo que él ha hecho y que nadie lo ha logrado así. Es decir, incidía un poco en lo complicado de replicar un molde como el que tiene Kevin Durant. Booker decía que era único y sin dudas para él el mejor anotador de siempre, otro más que se subía al barco.
Qué pena que lo de Phoenix se haya estado rompiendo por todos los lados posibles, Gonzalo. Y por cierto, a nivel de carrera, recuerdo que es el jugador de categoría masculina con más oros olímpicos de la historia, con 4. Y aprovecho para recordar que Diana Taurasi en la femenina tiene 6, que ya es directamente de locos. Pero digo, considerando su carrera con la selección, Gonzalo, ahí también se pueden sumar otras grandes figuras que han compartido equipo con Durant. Una de ellas, Anthony Davis. Lo que más le llama la atención a Anthony Davis de Durant es el volumen de trabajo, lo que no se ve. Él contaba que durante una ocasión en los últimos Juegos, en París, LeBron y él estuvieron hablando precisamente de eso, de lo impactante que seguía siendo verle trabajar. Con esa intensidad, Gonzalo, pese al volumen de carrera que tenía, pese a aparentemente tenerlo ya todo hecho. Contaba Davis un detallito que me gustaba, que era sobre lo que disfrutaba, lo que seguía disfrutando jugando a baloncesto, entrenando, tirando, jugando. El concepto de baller que allí llaman, yo creo que define muy bien a Kevin Durant. Para Davis, además, no tiene ningún tipo de debilidad a la hora de atacar. Es el pack completo, decía Davis, y salpicado con grandeza. Iba a añadir yo ahí, con toques creo que casi inalcanzables para el resto, Gonzalo. 2 oros juntos también con LeBron. 2 tragedias para LeBron en 2 finales. Que era lo único que podía suceder. Jordan, sabemos todos que habría ganado él a solas a los Warriors. Pero 4-0 además. Pero es saber que tenía que medirse al mejor equipo. Viene a decir LeBron, viene a destacar su frecuencia, una frecuencia que de esto sabe bastante, impensable en su condición casi indefendible. Shot clock at 5. Kevin Durant way outside. Delivers! Kevin Durant from downtown. It's a 6-point game. That's the same spot where he hit it in Game 3 last year. Preguntaba aquello de 30.000 puntos, ¿cuántos hay? 8 en esa cifra, 8 capaces. Dice, he tenido la oportunidad de jugar con él. Y esto, Andrés, te tiene que dar un margen de seguridad infinito. Imagínate. Y sobre todo contra él, dice, no puedo explicar mi historia, mi carrera sin Kevin Durant. Es parte de mi vida. Yo quiero terminar este apartado del programa, Andrés, simplemente mencionando que de la etapa en Brooklyn, perdóname, es el menos culpable de los 3. Con diferencia. Vamos a abrir un poco la parte más mollar del programa. Sí. Puede que la que más nos guste, e incluso el motivo del capítulo de hoy, que es detenernos una vez más en el personaje. Yo tengo que decir, Andrés, que con el paso de los años es alguien que me ha ido conquistando. Porque yo con el tiempo ya digo que valoro mucho más la diferencia de esos deportistas que alguna vez se muestran a pecho descubierto. Que incluso queriendo fingir acaban desnudándose siempre un poco más. Yo adoro al deportista sensible, me hace empatizar con la persona. Incluso lamento el sufrimiento que encierra esa hipersensibilidad. Y cada vez ha ido dando Durant más y más pruebas de todo esto. De vez en cuando ha ido dando alguna entrevista que queda en los márgenes, un poco al margen de la actualidad que parecen dictar esos agregadores de contenido que sigue todo el mundo, y todo lo que se sale de ahí es una pena. Entre eso y las hot takes nos encantaría decir a los usuarios que lo más interesante de la actualidad, fíjate que te digo de la actualidad, está generalmente en los márgenes, en grandes trabajos de profesionales que en un momento determinado se sientan a hablar con uno de estos jugadores. Una reciente que daba, por ejemplo, a Sam Anderson en el Times. Anderson se marca, Andrés, se ve obligado a marcarse una entradilla de situación, que esto lo haces cuando algo te sorprende, cuando algo no encaja o añade algo nuevo a tu trabajo. Que él esperaba recibir o sentarse frente a una estrella de la NBA que parece actuar siempre como eso, como una estrella, como un divo, un tipo distante, de una sinceridad fingida, un muro que tú, periodista, tienes que horadar. Y dice, me encontré todo lo contrario, me encontré un tipo que parecía actuar a cámara lenta, hasta acomodarse en el sofá. Y le dice Durant, bueno, ¿de qué quieres hablar? Ostras, esto es lo que le dijo Don Nelson al último tipo que dejó entrar en su mansión en la isla. Y dice, pues del sentido de la vida. Eso le hizo sonreír como si realmente quisiera, dice el autor, que esa fuera la conversación y no otra. Entonces le altera un poco el guión y te ves obligado a improvisar y a tocar pues algunos detalles tales como que ya tenía previstos un poco su infancia, en fin, los cangrejos gigantes de Chesapeake Bay, la meditación o Twitter, un poco de todo con tal de llegar adentro. Bueno,
Bueno, era fantástico, Gonzalo, lo que subrayaba Anderson cuando aludía a que en este mundo del deporte, donde cada vez abundan más esas declaraciones de protagonistas que están muy marcadas por el equipo de comunicación, es decir, donde hablan sin decir nada, eso se da muchísimo, Durant es un reducto raro, decía él, porque Durant, cuando se le entrevista con cierta calma, que tampoco es fácil, claro, pero cuando se charla con él, él tiene una mirada mucho más allá de lo básico. No le gustan los clichés y desde un punto de vista reflexivo es un deportista bastante interesante. Fíjate Mucho. que en una ocasión, hace no tanto, le dijo a Zach Byron que solía irse a dormir preguntándose, Durant digo, si se sentiría solo toda su vida. Esa es una reflexión muy dura si lo piensas, ¿no? Sí. Reconocer algo así abiertamente, sin tapujos, considerando que se identifica estos mitos del deporte, Gonzalo, como superhombres sin problemas o sin dudas mentales. Es muy impactante, pero Sí. eso es Kevin Durant. Eso es lo que siempre ha sido, diría yo. Una persona con muchas dudas internas, con mucha facilidad para que lo ajeno le afecte. Y fíjate que en otra de las entrevistas en las que hemos estado indagando contaba que Sí. el no haber tenido una gran estabilidad en su vida en el inicio le ha afectado para siempre. Es uno de los pocos deportistas de élite que han admitido el valor de llorar para sanar. De los Eso muy es. pocos, diría yo. Esto en un mundo, Gonzalo, en el que parece que tienes que ser sí o sí alfa, en el que tienes que ser Jimmy Butler todo el tiempo, pues no cuadra, no es común. Y va muy en la línea con la inseguridad, el trauma que ha podido arrastrar el Durant persona toda su vida. Por eso unir estas dos caras, las dos piezas del puzzle, el prodigio del deporte por un lado y la eterna inseguridad de la persona por el otro, es absolutamente fascinante. Pues nos vamos a venir arriba porque él lo hizo. Él se puso profundo. Y le sale así. Hay un momento en que dice, el mundo es mucho más grande que yo, mucho más grande que mi pequeña ocupación. Yo no voy a poder dedicarme a este juego siempre, a esta minúscula cosa que soy. A veces pienso, ¿y a quién coño le importa? ¿A quién coño le importa algo así? Hay miles de millones de personas en el mundo. Somos la cosa, dice Andrés, más pequeña que puede haber si uno piensa en la magnitud del universo. Vamos a ver, esto es Cioran, esto es Kierkegaard, esto es Blaise Pascal. Sí, señor, una nada frente al infinito, un todo frente a la nada. Esto dice Durant. Le pregunta entonces Anderson, perdón, no creo que haya ninguna vinculación, si ha ido alguna vez a terapia, si se ha puesto en manos de algún ¿Sí? profesional. Dice Durant que no. Pero sí, Andrés, nosotros lo sabemos, pero de otra forma. Esto lo hace ya en su tiempo en los Warriors, cuando empieza a sentir aquel brutal rechazo general desde el primer día. Ujú. Se entrega, en fin, a una cosa pues tan sana como la meditación, meditación, y eso lo va a es. hacer diariamente. Ujú. Y agradezco saber que tampoco le sienta mal la hierba. To me, it clears the distractions out your brain a little bit, settles you down. It's like having a glass of wine. Yeah. So did you smoke today? Yeah, And you're just fine. I'm actually high right now. Y claro, cuando dice esto de la meditación, me pregunta, dice, meditación, qué bien, ¿no? ¿Qué tipo de meditación? Guiada, budista, mindfulness, vipassana, zen, mantra, chakra. Dice, no, a mi manera, lanzando un tiro libre. O manteniendo una conversación con la persona adecuada. Eso es para mí meditación, dice. A veces conducir, aislarme en el vehículo. Esto, ¿sabes quién lo hacía también? Mutombo. Dice, o en la música, o mirando a la gente desde el coche, o yendo a entrenar. El anonimato, Andrés, dice el autor, Durant siempre parece estar a la búsqueda de la paz, de la simplicidad, de la quietud como formas de verdad, que parece solo encontrar alivio fuera del ruido. Esto es maravilloso. Ujú. Entonces, Kevin, ¿para qué coño entras a Twitter constantemente? Yo siempre me pregunto, ¿a qué te creas una cuenta fake? Sí, sí. Yo me pongo en el lugar de uno de estos jugadores y en ese botoncito que dice interacciones, Ujú. ellos lo tienen lleno todos Claro. los días del A año. todas horas. Entonces, claro, si tú entras, yo estoy convencido de que haces un primer golpe de scroll y entonces entra como una especie de volcán en erupción siempre y dice, venga, a por este. Mira, hace poco tocaban a Durant Sergio y Javi Sí. en ese programa contracultural que manejan. Sensacional. Esto no es un podcast NBA. Y decía Javi, no, Durant es un tuitero que juega muy bien al baloncesto. Y a veces llega a dar esa impresión. Absolutamente. Mira, él apuntaba a Durant a que le ayuda a distraerse esto de entrar en redes, que de una forma más de al final
generar esa dopamina fácil, que es cierto, porque él contaba que es algo casi inherente a los humanos, que también es cierto, pero cuando se le pregunta, oye, pero si eso te acaba haciendo daño a ti, en tu caso personal, ¿por qué lo haces? ¿Por qué lo sigues haciendo? Él contaba que pensaba que mantenía una distancia con esos comentarios que recibía o que se hacían sobre él, porque él creía que entendía la causa de que la gente soltase ese odio gratuito hacia figuras como la suya. Yo ahí, sinceramente, creo que hay un cóctel muy variado, muy complejo, donde se mezclan, por un lado, la inseguridad que él tiene, quizás cierta adicción a esa dopamina, en su caso, que pueda mostrar de ese modo, y luego la falta de asimilación real, Gonzalo, del daño que recibe con algo así, cuando es evidente que en toda su carrera ha recibido ese daño. Es como decir, yo controlo cuando igual no controlas tanto, y de hecho lo normal es que al decir eso implícitamente reconozcas que ya no controlas nada. Sea una forma de autodefensa y autoengaño ante la falta de recursos para intentar solucionar ese asunto. Creo que ese es un tema muy interesante con Durant que no se ha acabado de atajar. Creo que es más eso, en su caso, más autodefensa que dopamina. Ocurre cuando eres un yonki de la aprobación. Otro detalle en ese sentido es que él entiende que cuando toda esa gente le escribe, no le escribe a él, no me escribe a mí yo, Kevin. Escribe a un famoso, a una imagen irreal, a un símbolo a distancia. Dice, escriben a una abstracción, a una figura de la televisión, a un producto de su imaginación. Está bien, esto es cierto. Sí. Pero esto no es más, Andrés, que la coartada para encajar mejor esos golpes, ese odio, esa hostilidad recibida. Cuando él contesta, realiza el mismo proceso de abstracción, responde a avatares, simbolitos anónimos, arrobas locas y motivaditas. Pese a todo, nunca ha terminado de cumplir una de esas lecciones que hoy día reciben por parte de los departamentos, digamos, de psicología que manejan ya todas las franquicias, que se maneja en la propia NBA, vamos a decir claramente, una especie de manual de conducta en redes sociales. Que no se enzarcen porque no pueden ganar, que no les va a hacer ningún bien. Durant regularmente cree que sí, que admite de algún modo el poder de su magnitud como quien mata mosquitos con un mensaje aplastante. Bueno, en el fondo lo que sostiene Durant es que la gente proyecta ese lado oscuro, el dolor, su odio, y eso salpica a muchos otros, siendo en su caso los focos mediáticos, pues obviamente una gran diana para recibir toda esa toxicidad. Y él lo explicaba así, tratando de justificar por qué muchas veces se ve obligado, entre comillas, a contestar, a interactuar contra el odio, para naturalizar y llevar a esas personas a una situación de igual a igual, es decir, eliminar esa frontera de abstracción de escribir a una gran estrella que teóricamente no sabe ni que existes. Durant cree, y esto es bastante interesante porque apunta mucho más aún a la persona, al fondo, que haciendo eso, Gonzalo, aunque pueda tener un coste personal porque se raya él mismo, puede ayudar al otro a que, por defecto, y pese al odio que está mostrando, vea cierta opción de redención. Le explicaba Durant a un periodista que el odio es una forma pervertida de pasión, y ese fino equilibrio, que es finísimo, maneja muchas veces su visión del tema. Es muy interesante, la verdad, intentar meterse en esa cabeza para entender, simplemente entender que no es fácil según qué cosas, Gonzalo. A mí, Andrés, no me dice nada el Durant que aplasta niño rata, que eso es como muy fácil. A mí el que me gusta es el que denuncia la toxicidad del discurso mediático, el que responde a ataques con o sin fundamento, que por regla general son sin fundamento. Este es otro elemento que ha ido convenciéndome en el sentido de higiene mental, lo tóxicos que pueden ser los situados en lo más alto de la pirámide mediática. De hecho, buena parte del odio que reciben, bien que lo saben, viene de ellos. Durant se ha arrepentido de escenas que ha dado en rueda de prensa ante plumillas locales, beat writers. Estos son, para entendernos, gestos mal aprendidos de Russell Westbrook, de sus años juntos. Por eso ha aprendido con los años a centrar muy mucho su disparo a esos portavoces de primera línea, millonarios que cargan contra ellos por la vía personal y profesional, que para el caso es lo mismo. Andrés, por regla general pasan, lo dejan pasar. Pues no puedes estar todos los días saltando pues contra estos bufones arropados de un presunto conocimiento, que es absolutamente falso creer que un exjugador NBA sepa de todo. Tal vez sepa de lo que él vivió. Hasta que te hurgan en una herida profunda. Y hemos visto, pues cómo no, un ejemplo en Stephen A. Smith, en esas provocaciones que manejan siempre un mismo método. Primero te arranca, siempre, Andrés, con un falso elogio, valora su compromiso, su grandeza, pero no su liderazgo. You can talk about different types of leadership, but we would argue that his type of leadership didn't necessarily lead to more success that he could have had. Does he owe it to anybody? No. But when you talk about the narrative, when you're talking about him in comparison to other bona fide leaders and what have you, Kevin Durant said it himself on a bottom ticker.
Esto en particular le ofende muy adentro, porque ataca un complejo muy profundo que él tiene. Ese saber que te han acusado tantas veces de ser un flojo, inerte, blando. Luego, por cierto, en este caso iba a tirar en Twitter su objeción, pero ya no le sale tan bien, que hablaba un poco como justificándose innecesariamente de que sus intangibles y su talento, Andrés, iban de la mano. Bueno, él apunta directamente a Stephen A. Smith, señalaba que no concebía cómo la gente le seguía prestando atención. Y aquí déjame decir que no es un problema tanto de la gente como el poder mediático de los medios, a los que más les interesa ese clima de hot takes. Le dedicamos un capítulo en su día, por cierto. El caso es que Durant era muy claro diciendo que en 18 años de carrera no había visto nunca a ese tipo en un entrenamiento, una sesión de tiro, en contacto con los jugadores, y solo le veía en televisión soltando basura sobre ellos. Le llega a definir además como payaso, clown. Yo creo que harto ya de la situación que Stephen A. Smith ejemplifica. Además, hay más, pero bueno, él lo ejemplifica bien. El criticar por y para ganar audiencia y generar polémica y confrontación. Hay unos cuantos de esto, como digo. Pero es curioso, que LeBron viniese a denunciar esto cuando le están preguntando los tres, ¿quién va a sucederlos a esos rostros emblemas de la liga como son Durant, LeBron y Curry? Y dice LeBron, muy bien tirado, ¿para qué? ¿Para qué va a querer alguien ser la imagen de la liga cuando los que la cubren y hablan de nuestro deporte a diario se cagan en todo Cristo? Lo que me importa, dice, cuando se trata de mi generación y de la generación más joven que está ahora en nuestra liga, es que jugamos por amor al baloncesto. Siempre hemos respetado y hemos apoyado a la generación que nos precedió. Solo intentamos preservar la tradición de esta liga, la cultura del baloncesto, el juego más bello del mundo. Andrés dice más, pero digamos que en este sentido. Hubo que agarrar casi de la pechera a Stephen A. Smith para decirle, conmigo lo que quieras, pero con mi hijo, ten cuidado. Andrew, ¿cómo se nota cuando hay pasta, cuando hay medios para un documental, para un buen documental, cuando se adivina la importancia del contenido? Habréis visto cortes, algún vídeo, tal vez la pieza entera de ese Court of Gold, obra de Netflix por la cita olímpica de París, donde, como es obvio, tienen un peso enorme, pues los tres grandes, ¿no? LeBron, Stephen Curry y Durant. Andrés, cada uno en lo suyo. Cuando los vemos, porque LeBron, digamos que frente a cámara tiene ya un modo automático que te dan los muchos años, ¿vale? Entra en una especie de velocidad de crucero, una línea estable, dice cosas muy interesantes muchas veces, pero en fin, a veces a LeBron lo ves como un zumbido, ¿no? A Curry, por ejemplo, le falta siempre algo de enjundia, ¿vale? Faltan más registros de voz, un puntito más de expresión, a veces sigue resultando un portavoz infantil, muy de Disney, como es él. Quiero decir que el único que traspasa la pantalla es Durant. Durant cuando se rompe y lo vemos completamente desnudo. Y Andrés, esta vez es que lo íbamos a ver del todo. Coming together for basketball, man, that's just like, it's incredible to see that, you know what I mean? So like, as much as I can like bring us together that way, that's what I try to do. I can tell how much he means to you, man. Nah, for sure. For sure, because it's like, I come from neighborhoods where people don't even talk to each other, like, so much hate in the world too. Is like, when people get to start laughing and joking for the game of ball, like, it's cool to me. So like, it get me emotional, dog. My bad. Cause it's crazy to see, cause like. It's crazy to see somebody say they travel so long to come see their favorite player play in the Olympics. They spend their money, they bring their whole family. Like, it's just dope to me. The game just saved my life, so it brought me and my family out of a lot of bullshit. So I'm just like grateful for it, for real. Dice, miraba las gradas que podía haber 27.000 personas de todos los ámbitos de la vida, de todos los países del mundo, todos unidos por el baloncesto. Te das cuenta, es increíble ver algo así. En lo que a mí respecta, vernos juntos de esa manera, no sé, es todo lo que trato de hacer. Decía emocionado Kevin Durant. Lo has mencionado antes, el término baller, que allí, en fin,
veías a quién o a quiénes se lo calzaban, ¿no? Sí, sí. Pero en realidad va más allá del tipo que juega bien al baloncesto. Es el tipo que juega y solo quiere jugar. Exacto. Que sitúa eso en primer plano y todo lo demás no. Una frase muy bella precisamente en estas reacciones que dio el documental, firmada por Marcus Thompson, diciendo: fue un momento de tal aprecio material a la grandeza del juego que una emoción así solo puede estar inextricablemente unida a la verdadera esencia de esto. Y es cierto, Andrés, cuando dice que ahí se ve al jugador, se ve al deportista, se ve a esa persona hipersensible. No, ese documental revela un Durant totalmente abierto en lo emocional, receptivo además a mostrarse así. Y es muy llamativo ese impacto porque estamos hablando, lo citábamos antes, ante el jugador más laureado de la historia de la selección masculina de Estados Unidos. Son 4 oros olímpicos, siendo muy importante en todos ellos. Pero es muy curioso, digo, porque reconocer esas cosas, apuntar casi al lado poético del juego, a mirarlo desde el amor del niño que comienza a practicarlo plagado de sueños, ¿no? Eso lo conserva, Gonzalo. 18 años de carrera y lo conserva. Y eso es lo bonito. Es bonito ser consciente de que lo estás logrando mientras lo estás logrando, porque no es fácil darse cuenta in situ. Mucha gente se empieza a dar cuenta, ¿sabes cuándo? 20 años después. Oye, qué bonito fue. Pero qué bonito es disfrutarlo in situ. Y esa parte de Durant a mí me parece muy potente, Gonzalo, porque ves el fondo del todo en la persona, ¿no? Lo que le mueve de verdad y lo que le ha movido desde niño. Yo creo que hay muchísima pureza ahí. Por eso digo que hay partes en que, en fin, que le cuesta hablar. Pues está encendido por la emoción. Igual que en aquel primer speech por el MVP, cuando era la imagen más viva del niño bueno de la liga. Yo te digo que es que en realidad es y sigue siendo el mismo. Solo que se ha hecho más vocal, mucho más autodefensivo. Vengo de una comunidad, de un vecindario en el que la gente ni se hablaba. Hay demasiado odio en el mundo. Dice, cuando la gente empieza a reírse o a burlarse de, no sé, de un partido de baloncesto. Dice, este juego ha salvado mi vida, a mi familia, de manera que yo solo puedo estar agradecido. Esto es Kevin Durant. Un tipo que a mí me llega a convencer, o sea, a ablandar, incluso a preocupar cuando ya no pueda jugar a esto, Andrés, porque es un apasionado, porque no se puede ser más apasionado de una sola cosa. No es posible. Ya decimos que ha habido unas cuantas lecturas por el documental. Sí. Claro, muchas de ellas admiradas o sorprendidas por un individuo tan vulnerable en una era en que las estrellas manejan personalidades coreografiadas por agencias de imagen. Totalmente. Es decir, corporaciones. Quien decía, es rico, es insanamente popular, su talento no tiene medida, solo la del éxito. Y sin embargo, digo yo, Andrés, qué difícil es verlo exhibir alguna felicidad plena. ¿Sabes cuándo la vemos? Únicamente en los avatares del juego. Absolutamente. La noche de la remontada ante los Clippers, tú lo veías por los pasillos y era pasar una eliminatoria de playoffs. Yo creo, Gonzalo, que él se sentía verdaderamente en paz cuando ganan el cuarto oro. Cuando Estados Unidos supera ese momento de debilidad, ganan en paz porque miraba atrás a lo que había podido hacer desde el inicio de su carrera. Y aquello, ganar junto a gente que admiraba, que consideraba cercana, un grupo en el que creía de verdad, Gonzalo, yo creo que contribuía mucho a esa paz. Durant, si lo pensamos, tras saciar ese deseo de ganar que tenía y lo sacia en Golden State, ha ido progresivamente buscando eso, Gonzalo, buscando que, pues jugar junto a amigos, disfrutar, obtener esa paz mental, que la carnicería que es la superélite no ha podido llegar a obtenerlo, pero a nivel olímpico sí. Y de ahí esa reacción, esa paz mental, ese abrirse, ese Durant entregado a su pasión y a la vez en estado de paz mental del que hablamos, produce una situación casi de respiro. Porque Durant no es un icono fácil, digámoslo claro, para las marcas o para el mundo mediático, porque lo que a él verdaderamente le importa es lo que está dentro del rectangulito ese. Lo que realmente le importa está ahí, con los que comparten esa visión. El resto de cosas, si pudiera borrarlas del mapa, yo creo que lo haría, Gonzalo. No ha querido ser nunca tampoco el jugador de América, el modelo, el icono, no. Y sin embargo, paradójicamente, ha sido estando con la selección cuando más ha podido alcanzar esa paz de unir competición y diversión. Cuando más se ha podido ver el Kevin Durant detrás de todas esas frustraciones acumuladas. Pues sí, Andrés, no es precisamente el sueño de esas campañas comerciales cuando te ven un asesor de imagen. Kevin sonríe y ves que no. Exacto. De hecho, su gran cambio, su mayor cambio tal vez es que ha dejado de creer en ese peso insoportable que es el legado. ¿Recuerdas la tiranía? Bastante interesante. Yo tengo mis dudas, pero vamos, que esa paz mental
para un tipo que durante tanto tiempo se ha visto atormentado precisamente por eso, Sí. pues es normal también querer que así sea. Dice, no me importa. Antes sí. Dice, solía obsesionarme con todo aquello que la gente pudiera recordar, hasta darme cuenta de que estaba poniendo demasiada importancia en eso, en la gente, en concentrarme demasiado en ellos, en lo que los demás pensaran, en esas comparaciones que siempre salían, que tanto atosigan. Sí, hubo un tiempo en que esa era casi mi única preocupación, en estar ahí, al mismo nivel de los grandes. Te ves obligado. Dice, y ahora, de verdad que no, que ya no, seguro, te juro que ya no. Ahora únicamente me importa salir a jugar, hacerlo lo mejor posible, producir para mi equipo, irme a casa y disfrutar de la familia. Eso es todo. I don't have a personality that's like fit for TV like my peers, and a lot of those stories of what we talk about don't get spoken about in the media, and that's just really what it is. It's like you got to sell what you're doing as well, and I haven't sold it enough. Cargaba también hace poco contra Ramona, cuando aparece, Ramona es que, para los que hemos vivido eso, meter el hocico en un vestuario, ver alguna discusión, ir rápidamente a pantalla a decir, no se soportaban, que aquello no había por dónde agarrarlo. Siempre contexto, Gonzalo, siempre contexto. En todo. Y hace poco, además, en ese sentido, lo veíamos empatizar con el resto. Sí. Sobre todo con los jugadores jóvenes, casi como si les quisiera dar algún tipo de clase y docencia. Lo hacía con Wemby al romperse. Bueno, él viene a decirle básicamente que no se precipite, que no se desespere con el proceso, que vaya paso a paso, que siga conservando rutinas que él quiere tener. Por ejemplo, lo de los libros era literal, y que cuando llegue el momento que confíe de verdad en que está listo para volver. Es muy valioso esto, Gonzalo, porque aparte del buen deseo, lo que desprende es el consejo de alguien que ya ha pasado por esa oscuridad, por estar tantos meses de baja, por no saber cómo vas a volver, tener dudas sobre cuándo, sobre cómo. Fue un detalle bonito, la verdad, de un tipo que mezcla, yo creo que como muy pocos, esas dos caras de vivir el negocio, Gonzalo. Es que es un personaje muy reversiano, Kevin Durant. Bueno, ha agarrado además al novato Ryan Dunn como si fuera un padre. Quiero decir, que estas son las cosas que muchas veces no se ven y, en fin, pues celebramos poder contar. Andrés, que este vino al mundo con un don natural creo que está fuera de toda duda, pero con él se olvida precisamente por eso algo que tanto se suele destacar en otros, que es el trabajo. Es un trabajo que después de tantos años ha tenido que ir reformulando hasta llegar a hacerse visible en las rutinas prepartido, no tan deslumbrantes como un tal Stephen Curry, pero que le han ayudado a conservar su cuerpo y sobre todo a redefinirlo. Absolutamente. Mira, Durant sale a pista 90 minutos antes del tip-off, antes de que empiece el partido, para iniciar esa rutina. Aquí cada jugador tiene la suya, ¿eh? De hecho, creo que fue Charles Lee quien las definió como santuario mental, que me parece muy acertado, porque cada uno tiene formas muy particulares de aumentar la concentración o de llegar a un partido, ¿no? Es evidente que a estas alturas incluso no grandes aficionados conocen las rutinas de Curry, no tanto por los ejercicios de manejo como por los tiros desde Marte, ¿no? Que se marca antes de irse a vestuarios. Porque la rutina de Curry es evidentemente la más famosa del mundo, pero me gusta mucho lo que citas de traer otras como la de Kevin Durant, porque es un factor verdaderamente que contribuye a valorar de verdad el nivel de detalle dentro del trabajo de un jugador que ya lo ha ganado todo y que sigue siendo especialmente meticuloso, Gonzalo. Tú ves la rutina de Durant e indirectamente te das cuenta por la suficiencia, por los ritmos que tiene en ella, de la dimensión como jugador que tiene Kevin Durant. Es observar a un prodigio convirtiendo en natural algo prodigioso. Yo veía ahí a los trainers personalizar las rutinas por cada jugador. No puedes tratar a un gigante igual que a un pequeño. Claro. A unos le decían fortalecer el tronco inferior, a otro estirar, a otro calentar la zona lumbar, a otros trabajar en velocidad. Claro, tú muchas veces preguntas a la estrella, ¿qué pretendes hacer? ¿Mucha arrancada? ¿El plan de hoy es correr? Esta es más suya, ¿eh? Hacer muchas repeticiones de salida. Es decir, 15 minutos a máxima intensidad para entrar ya sudando. Esto es cosa del asistente de Miles Simon, que llega a decir, es como empezar el partido un rato antes. Bueno, en realidad la rutina de Kevin Durant no es la misma exactamente que hace unos años, ha ido cambiando pequeños matices, algunos ejercicios. Lo que sí es idéntico, y en el fondo es la clave de todo, es que esa rutina se basa no en acierto ni en replicar situaciones de partido, que sí es algo que pueden hacer otros, es relativamente común, Gonzalo, sino en reforzar fundamentos. Ese es el propósito. Esto lo explicaba el propio Durant en su día cuando decía aquello de que los movimientos de partido él los entrena en los partidos, pero no antes, no simula situaciones, él trabaja fundamentos que después le ayuden a resolver esos momentos de partidos. Muy interesante ese matiz. O'Neal to Booker, gives it up, Durant, corner three for the tie, and he got it! Kevin Durant right in front
Otra cosa, ha mandado los cascos, los auriculares a mejor sitio. Que en otros tantos ayuda, ¿no? Pues la música te relaja, etcétera, Claro. pero también, Andrés, te pueden aislar demasiado del entorno real de partido. Estos jugadores que entraban al partido con despertar de una siesta. Y dice Durant, ahora necesito sentir ese calor del pabellón desde el principio, sentirme inmerso en la atmósfera de partido. Bueno, la rutina de tiro que tiene Durant, que seguro que la estáis esperando, que la tiene, por supuesto, siempre empieza en el lado izquierdo del ataque, esquina corta, otra zona que domina con 7 tiros que debe meter, y después da unos pasos atrás para el triple desde la esquina. Después va a 45 grados, codos de la zona, para empezar a lanzar desde ahí, zonas de media distancia, tiro libre. Prácticamente siempre, por cierto, lo hace junto a David Fisdale, que es que lo que más valora de Durant es la intensidad, además, que pone en esos ejercicios, decías, incluso los de tiro, ¿eh? No sale a calentar Gonzalo Durant por calentar, ¿eh? Sino que hay un componente muy, muy importante de esfuerzo. Esto de los asistentes, en ese tipo de cosas, Bueno. Gonzalo, es que además suele ser bastante más importante de lo que parece. Agradece al actual técnico de los Wizards, Brian Keefe, haberle Sí. enseñado buena parte de esto. Conoce desde los Sonics Eso cuando es. era un novato. Iban a estar juntos 7 años. Entonces hace 3 semanas más o menos jugaban los Wizards en Phoenix y claro que le preguntan a Keefe por esto. Dice, ¿qué ha dicho eso Durant? Estoy encantado de que diga algo así de mí, pero en fin, no fui yo quien le enseñó nada, fui yo quien aprendió de él. Por cierto que después de los tiros libres va al triple, normalmente 3 catch and shoot, 3 después de bote, frontal como lateral, y después repite el proceso anterior desde la derecha. En total, por resumir un poco esta amalgama de tiros, son 18 zonas de lanzamiento, 120 tiros, antes de cerrar la rutina en la línea de tiros libres. Pero ahí, Gonzalo, aquí hay un pequeño matiz de obseso, ¿eh? Aquí tiene que meterlo todo, todo, todo. Si no lo mete todo, problemas. ¿Me estás forzando a contar alguna cosita? Te estoy forzando. Pues por ejemplo, 2 partidos a finales de noviembre que él se queda en un 11 de 16 al tiro libre, cuantos quisieran. Esto es algo que él lleva muy mal. Sí, sí. Entonces, claro, añade los tiros libres a sus rutinas prepartido. Había un testigo que era Doc Haller quien iba a contar esto. Que lleva 9 seguidos y hace ese gesto de sacudir los hombros que no tiene para fallar el 10º. Andrés, no se rompió la camiseta de milagro. Entonces ya no se mueve de allí hasta encadenar 10 seguidos o 3 series de 10. Es que un último detalle de estas obsesiones suyas, que se entiende perfectamente cuando entregas todo a una cosa, no soporta los errores. Los suyos particularmente, es muy raro verle un gesto malo contra el equipo, y lo hemos llegado a ver este año. Vamos, partido ante los Pelicans, a mitad de último cuarto, partido que iban a perder en casa, le vimos uno y dolía a la vista. Cuando él está atacando la frontal, que tiene a la izquierda a Plumlee, a la derecha a Booker, están estáticos. Entonces, Durant está sobremarcado, no sale de la ayuda a la altura del tiro libre y estalla en un segundo. Coño, cortad, moveos, la viva imagen de la frustración. Pero aún así, insistimos, los errores que le raspan, que más le raspan, son los suyos, duda, sean en Gonzalo. partidos o en entrenamientos. Y estas rutinas la traemos la suya porque denota más que la amalgama de ejercicios, el grado de compromiso que sigue teniendo con su propia mejora, porque no hablamos de mantenimiento, Gonzalo, hablamos de deseo permanente de perfeccionamiento. Esto es algo que va muy en la línea de lo que llega a mencionar el propio Fisdale cuando decía que en su opinión no es que Durant esté en el ocaso, es que viéndole a diario cada vez le parece mejor jugador, que me parece absolutamente tremendo. Como el vino. Entonces, ¿qué hacemos con él, Andrés? Porque si de algo estamos seguros es que le resta vida, le resta carrera, Seguro. que su valor deportivo, su magnitud sigue siendo la de una estrella. Llevamos viendo rumores, en un momento además como muy raro de la temporada, de que, bueno, sí, efectivamente acordará su salida en verano, lo cual daría al actual proyecto de Phoenix, pues sí, la condición de muerto. Sí. Que es una conclusión a la que llegan en el deadline para moverlo y Durant lo acepta, lo entiende la situación. Pero Andrés, es que es impensable que el año que viene estemos hablando de 3 jugadores que se comen 160 millones de la masa salarial. ¿Para qué? Para estar luchando por el play-in. Su futuro pasa por salir de Phoenix. Durant podría firmar una extensión de contrato el próximo verano, porque solo le va a restar otro curso más por casi 55 kilos, pero tal y como está el asunto, obviamente lo normal es que haya cambios, y desgraciadamente para los Suns es mucho más sencillo, esto es irónico, pero es mucho más sencillo mover a Durant que mover a Bill, porque Bill tiene cláusula de veto en su contrato. Es de esperar que salga, no sabemos si va a ser Minnesota, si va a ser Houston, si va a ser algún otro que se va a sumar, buscando los Suns rebajar nóminas, ganar algunas rondas, flexibilizar un poco. En definitiva, el tema es que Durant, que va a empezar la próxima temporada con 37 años, sigue dando la sensación de que puede ser tremendamente útil, yo diría hasta diferencial, en un escenario competitivo de verdad. Y esto es al final lo más importante, Gonzalo, porque somos de los que pensamos que a Durant le queda cuerda y que puede ser de verdad diferencial
en cualquier destino que le preste algo favorable. Poner, como es lógico, cierta presión sobre los ejecutivos para manejar su situación y ver dónde puede acabar, esto va a partir de él, Gonzalo, porque a Durant le sigue quedando bastante baloncesto de él. No, y que nos fascinan figuras así. Sí, sí. Cuando tocamos un poco a la persona. Este es uno de los ejemplos duros de tener que aceptar algún día el final. Así puedo llegar a creer en su madurez emocional. Pero Andrés, creo tanto como saber que su alma sigue siendo vulnerable, frágil, que transpira algún tipo de dolor, no por romperse y entrar en crisis, sino porque toda su presunta paz tiene algo de paradoja. ¿Cuál es la parte buena de todo esto? Pues que esta puede ser la motivación que aún le reste. Nos falta por saber el que podría ser el último capítulo de carrera, Gonzalo, y no por duración de un año, sino por llegar a un destino que pueda servirle como última aventura. Última estación. Eso es, última aventura. Y honestamente, creo que en lo deportivo lo único que pido es que pueda competir. Eso es. Porque es lo que más justicia le haría a un jugador absolutamente generacional, uno de los mejores de la historia. Y de paso, espero que esa última etapa quede ajena por fin a toxicidades, a presiones, para permitir ese último respiro del que hablábamos antes a Kevin Durant, en unas condiciones simplemente favorables para disfrutar, Gonzalo, que es lo menos que se puede desear a alguien que como jugador tantísimo ha hecho disfrutar a los amantes de este juego. Pues yo voy a terminar con una obviedad, porque el trío de grandes, LeBron, Steph, Durant, todos hoy día tienen las mismas ganas de un anillo. Eso sí. Uno más. Entonces, aquí la pregunta podría ser, ¿crees que vamos a ver uno de alguno de ellos? Simplemente tratar de responder algo así, o por lo menos saber que la pregunta importa, que importa mucho hoy en 2025. Y para ellos. Es fascinante. Totalmente. Andrés, muchísimas gracias. Un placer. Como a todos vosotros por estar una semana más al otro lado. Nos escuchamos aquí en El Reverso el próximo lunes. Un abrazo. Hasta entonces.